que se lo lleve al infierno, que se vayan al diablo. A la iglesia no le interesa lo que está pasando allá afuera. Eso sí, tenemos congresos apostólicos o proféticos, tenemos seminarios de discipulado, tenemos un montón de cosas que no están sirviendo para nada, porque los cristianos siguen encerrados en cuatro paredes. ¿Amén? Entonces, viene Elías y le dice: Dios te hizo el llamado. De ti depende que Dios te lo hizo. Cada uno de los que estamos aquí tiene un llamado de parte de Dios. Amén. Cada uno de los que estamos aquí, Dios nos escogió por algo y para algo. Hay gente que me dice: no, tú no eres pastor, tú no eres evangelista. Y yo digo: no soy pastor, no soy evangelista, no sé qué soy, pero sí sé para qué estoy. Y Dios un día me dijo: levántate y predica. Y es lo que he hecho por más de 20 y tantos años. Amén. Entonces, dice la Biblia que lo que Eliseo está entendiendo es que Dios le está haciendo ese llamado. Al quitarse Eliseo su manto, entiende que Dios le está haciendo un llamado, y no a cualquier llamado. Dios le está haciendo un llamado a un ministerio profético. Entonces, ¿qué es lo que hace Eliseo? Dice la Biblia que va, mata un par de bueyes y con el arado cose la carne, la da al pueblo para que comiesen, y después dice que vino en pos de Elías. Y note lo que dice la Biblia, porque recalca muy bien lo que hizo Eliseo. Después de haber roto, después de haber hecho una separación de lo que le estorbaba para servir a Dios, dice que vino en pos de Elías y le servía. Es decir, Eliseo no vino y le dijo: bueno, Elías, hazte un lado porque ahora yo soy el profeta de Israel. No, dice que vino en pos de Elías y le servía. Dicho en otras palabras, era quien le cargaba la maleta al profeta Elías. Si le preguntan a muchos pastores y a muchos evangelistas, si nos preguntan cómo empezó nuestro ministerio empezó igual que Eliseo, cargándole la maleta a los siervos de Dios. Cuando yo me convertí y comencé a ver hombres que Dios usaba tremendamente, yo le decía al pastor que me permitiera llevarlos a donde iban a predicar. Y entonces yo era quien le cargaba la maleta a los predicadores. Y yo me sentía feliz. Y siempre les preguntaba: oye, hermano, ¿cómo hace esto? Oye, hermano, ¿qué siente cuando pasa esto? Yo siempre fui muy preguntón. Y algo que tienen en común los evangelistas es que, yo no sé, pero la maleta de los evangelistas pesa bastante. Yo lo comprobé cuando empecé a ser evangelista. Llevaba una maleta, pero pesada. Pero me gustó siempre servir a los hombres de Dios. De hecho, ya siendo evangelista y estando en eventos grandes con evangelistas, muchas veces yo le planché la ropa a los predicadores. Y no solamente eso, le volé los zapatos a los predicadores. Y me encantaba hacerlo. Y cada vez que tengo oportunidad y tengo un siervo delante de mí, me gusta servir, me gusta atenderlo. ¿Por qué? Porque yo fui evangelista muchos años. Y créeme que a muchos lugares fui. Muchos lugares donde usted no se imagina. De repente me iba yo a las carreteras y veía yo montañas a lo lejos, y yo me preguntaba: ¿será que hay pueblos, hay gente por allá? Bueno, pues por allá me tocó ir a predicar, ¿sí? Me tocó ir a predicar a la orilla del volcán del Popocatépetl, un frío subterráneo, pero ahí hay gente, que hay que ir a predicar, ¿sí? Y entonces, en los años que tuve como evangelista, yo me di cuenta que en la iglesia a veces no aprecian los ministerios. Por eso hoy en día hay muchos predicadores que han colgado ahí el llamado, pastores que han dejado el llamamiento y han colgado ahí el ministerio, porque la iglesia no aprecia y no valora a los hombres y a las mujeres de Dios. Hay muchos lugares donde yo fui, donde me tocó que me atendieran como un ángel, porque los ángeles no duermen, no comen, y así me atendían, no me daban de comer. Me acostaban ahí donde fuera. Recuerdo que en un colegio en Yucatán me hospedaron en un cuarto y me encerraron ahí como endemoniado. Me abría la puerta solamente para darme de comer y me abría la puerta para salir a predicar. Y en la noche, luego caminando por acá, me encerraron otra vez ahí. Y así estuve cerca de una semana encerrado como un endemoniado. No conocí ese pueblo, pero eso sí, a las 5 de la mañana estaba sonando una bocina que se escucha en todo el pueblo, anunciando la comida del día, los negocios del día, y no me dejaba dormir.
Y así es, hay muchos lugares. Entonces dice la Biblia que Eliseo va detrás de Elías y le cerra. Y Dios nos tiene que procesar. Y entonces yo encuentro el proceso de Eliseo, que es muy parecido al proceso por el cual tú y yo tenemos que pasar. Y se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Ahí viene el proceso por el cual Dios tuvo que llevar a Eliseo. Y es el proceso por el cual tú y yo tenemos que pasar si queremos ser usados por Dios. Dice la Biblia ahí en segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1, que ya Dios tenía planes de llevarse a Elías, pero tenía que ser procesado Eliseo. Y aquí voy a usar un poco de psicología para que podamos entender cuál es el proceso por el cual Dios nos tiene que llevar. Número 1, dice la Biblia que venía Elías con Eliseo, ¿de dónde? De Gilgal. Dice la Biblia que Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Gilgal literalmente significa rodar. Gilgal representa o simboliza el mundo. Y desafortunadamente hoy en día hay muchos cristianos que están con un pie en el mundo y con un pie dentro de la iglesia. Y no podemos ser así. Si queremos que Dios nos use, tenemos que romper con el mundo. Y cuando te hablo de romper con el mundo, no te estoy diciendo que dejes de hablarle a tus amigos, no. Jesús convivía con pecadores, si no, ¿cómo nos los vamos a ganar? Pero cuando te hablo de romper con las cosas del mundo, son aquellos hábitos que muchos cristianos todavía siguen arrastrando hasta hoy en día. ¿Sabe que hay gente dentro de la iglesia que cuando, por ejemplo, hay un bebé pequeño y de repente le da hipo al bebé, ¿qué es lo que hacen las mujeres inmediatamente? Corren y agarran un hilito rojo y se lo ponen en la frente. Eso se llama brujería. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que practica eso. Y eso por ponerle uno de muchos ejemplos. Pero a eso me refiero, que hay que romper con el mundo. Hay que romper con el mundo. ¿Por qué? Porque Gilgal representa eso, representa el mundo. Gilgal significa rodar. Y dice el coro del hermano Cheto Fernández: una piedra en el camino me enseñó que mi destino era. Así es que se lo sabe. Era rodar y rodar. Entonces, así estábamos en el mundo, rodando por causa del pecado. En el mundo estábamos rodando por causa del pecado. Y entonces, Elías le dice a Eliseo: Eliseo, quédate en Gilgal, porque Jehová me ha enviado a Betel. Pero Eliseo entiende que hay algo más allá. Eliseo entiende que él va en busca de la unción. Y no va a ser un cristiano conformista que se va a quedar ahí estancado en Gilgal, en el mundo. Y él dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No, él no está dispuesto a seguir simpatizando con el mundo. Porque aquí o eres o no eres. O somos o no somos. Pero no podemos ser cristianos. Dice un canto de Luis Mellado: fuiste a la iglesia el domingo pasado, pero cuando el lunes llegó, vivías en pecado. Y así son muchos cristianos. El domingo venimos y nos damos golpes de pecho, pero entre semana. ¿Cuál es tu vocabulario con el mundo? Hay muchos cristianos que siguen diciendo groserías y groserías. Es más, he estado aquí dentro del púlpito y hay cristianos que me están platicando algo y que me dicen: no, es que se les salen las groserías, hermano, pero con una facilidad tremenda. Tremenda. No podemos ser así. Eliseo sabe que no puede ser así. Y entonces dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y entonces descienden a Betel. ¿Y qué significa? ¿Qué simboliza Betel? Hay que recordar que mucho tiempo atrás vivió un hombre que era un suplantador, era un engañador, era un mentiroso, era un ladrón, era terrible. Su nombre, Jacob, que le robó la primogenitura a su hermano, le robó la bendición patriarcal. Un hombre terrible. Y entonces él tiene que huir porque su hermano lo quiere matar. Y en esa huida, que va huyendo como un cobarde, dice que llega a un lugar y se queda dormido. Y cuando él está durmiendo, él está soñando que hay una escalera que baja desde el cielo a la tierra. Y él está viendo ángeles que suben, ángeles que bajan.
Cuando él despierta, él se despierta espantado y dice: qué terrible es este lugar. Ahora entiendo que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí la vida de Jacob da un giro completo. Y la vida de Jacob es transformada, es cambiada. ¿Qué significa Betel? Lugar de transformación. Cuando usted y yo veníamos rodando de Gilgal por causa del pecado, un día llegamos a Betel y ahí conocimos al Señor Jesucristo. Ahí en Betel Cristo nos cambió. Ahí en Betel fuimos renovados, fuimos transformados, nuestros pecados fueron perdonados. Pero tenemos un problema en Betel, que muchos cristianos llegaron a Betel y llegaron para quedarse porque de ahí no se movieron. Tienen años de cristianos y no han ganado una sola alma en su vida de cristianos. Recuerdo que hace algunos años me invitaron a una iglesia para predicar en Veracruz, y era un domingo donde se supone que debe estar toda la iglesia, y entonces era un aniversario de la iglesia, y se me acerca una ancianita de la iglesia y me dice: hermano, quiero testificarle que esta iglesia tiene más de 70 años de haber sido fundada, y yo tengo 50 años en esta iglesia, así con mucho orgullo. Y entonces el ratoncito empezó a correr y yo dije: bueno, 70 años y ella 50 años aquí. Yo dije: ¿cuánta gente se ha ganado para Cristo? Porque si ese día había 20 personas en el culto, eran muchas. Entonces, no es posible que una iglesia de 70 años de haber sido fundada tenga 20 personas en la iglesia. No es posible. Yo dije: ¿cuánta gente se está ganando por año? ¿Cuánta gente? No es posible. Muchas iglesias están estancadas. Muchos cristianos están estancados ahí en Betel. Se convirtieron al evangelio y se les olvidó que allá afuera hay gente que necesita conocer a Cristo. Se nos ha olvidado que allá afuera hay gente que va camino al infierno y no hay quien los pueda detener, porque estamos encerrados aquí en cuatro paredes. Y Dios está probando Eliseo para ver si Eliseo va a ser de esos cristianos conformistas, de esos cristianos que están ahí solamente calentando sillas los domingos. Y entonces viene Elías y le dice a Eliseo: Eliseo, quédate en Betel, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo no es ningún cristiano conformista. Él sabe que Dios tiene algo más grande para él, y le responde: vive Jehová y vive tu alma, que no te dice la Biblia que descienden a Jericó. Descendieron a Jericó. ¿Y qué simboliza? ¿Qué representa Jericó? Bueno, dice la Biblia que cuando Josué está conquistando la tierra prometida, dice la Biblia que llegaron a Jericó. Jericó era una ciudad amurallada, estaba completamente amurallada, y dice la Biblia que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Nadie podía salir, nadie podía entrar. ¿Qué representa Jericó? Jericó para nosotros representa la guerra espiritual, la lucha espiritual, que es una realidad. ¿Qué es una realidad? Hoy en día, ya dentro de las iglesias, ya no se habla sobre este tema. Ya no se habla de guerra espiritual. Hoy en día vemos lo que está sucediendo en nuestro país, cómo el crimen organizado está haciendo de las suyas a todo lo que da. Estaba viendo las noticias hoy por la mañana y estaban diciendo que diariamente están asesinando a 2 niños cada día. 2 niños. Estamos viendo hijos que se levantan en contra de los padres, padres que se levantan en contra de los hijos. Estamos viendo asesinatos y violencia en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual donde dice Efesios que hay potestades, gobernadores, huestes de maldad que están haciendo de las suyas. Vemos aquí en la ciudad cómo la gente anda a veces manejando endemoniada. Quieren ser primeros y se les olvida que hay más automovilistas. Y entonces vemos pleitos, vemos que se gritan de cosas. ¿Por qué? Porque las huestes de maldad están operando de una manera impresionante. Y decimos: es que el gobierno no hace nada. Es que se nos ha olvidado que el gobierno es la autoridad terrenal, pero la iglesia es la autoridad espiritual. No sé por qué
que la violencia que se ha desatado en nuestro país, el mayor culpable es la iglesia. Porque si la iglesia, en lugar de estarse peleándose, en lugar de estarse dividiendo, en lugar de estar jugando los cultitos, nos pusiéramos realmente a hacer guerra espiritual, otra cosa sería para nuestro país. Ha sucedido en otros países. En Argentina, hace muchos años, cuando hubo violencia, llegó un momento en que la iglesia se levantó en clamor y empezaron a hacer clamores a nivel ciudad. Y vino un avivamiento, y Argentina llegó en un estado tremendo de bendición, de paz. Pasó en Colombia, en el tiempo de Pablo Escobar, estaba la violencia en todo su apogeo, hasta que Dios inquietó a un hombre y empezó a juntar a los pastores y a decirles que tenían que levantarse como autoridad espiritual. Pero Dios le habló y le dijo: hey, alguien te va a hacer mucho daño, pero después de esto va a suceder algo sobrenatural en Colombia. Saliendo de su casa le pegaron un balazo en la cabeza, pero después de eso se levantó un tremendo avivamiento en Colombia, que Colombia fue sacudido por el poder del Espíritu Santo de una manera impresionante. Ha sucedido en muchos países, en Inglaterra, en California, en muchos lugares. Yo pregunto, ¿cuándo va a pasar eso? Hasta que haya gente que se levanten intercesores. Hace más de 30 años que yo me convertí, había un grupo de viejitas, un grupo de ancianitas que nunca faltan en las iglesias. Eran conocidas como las guerreras de oración. 5 de la mañana ya estaban en el altar clamando, intercediendo por la iglesia. Hoy ya no se ven. Yo nací en una iglesia donde había más de 70 jóvenes, que cuando íbamos a una reunión a otras iglesias y nos daban la oportunidad de participar, decían: hey, los jóvenes de Maranata que pasen a interpretar un canto. Se llenaba filas, más de 70 jóvenes llenos del Espíritu Santo, jóvenes siendo bautizados con el Espíritu Santo, jóvenes hablando en lenguas, jóvenes interpretando lenguas, jóvenes orando por los enfermos y sanando. Hoy ya no veo eso dentro de las iglesias. Yo no lo veo. ¿Por qué? Porque la iglesia se está cobardando y le hemos cedido terreno al enemigo para que haga de las suyas, no solamente de afuera, sino dentro de la iglesia. Y no entendemos que la guerra espiritual es real. Hay un mundo espiritual que es más real que el mundo natural que vivimos. Iglesia, tenemos que despertar y levantarnos. Por eso hoy en día hay mucho cristiano frío. Por eso hoy en día hay mucho cristiano desanimado. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está presionando y no se están dando cuenta. Hay que guerrear, hay que levantarnos en clamor, hay que interceder. Los intercesores se tienen que levantar y hay que clamar por nuestra ciudad. Y Dios está probando a Eliseo. Dios está probando a Eliseo para ver si Eliseo va a ser de esos cristianos cobardes que ya ¿saben que hay iglesias donde ya no se permite hablar del diablo? Ya no, más aquí no hablan del pecado ni del diablo. Puro mensaje motivacional, puro mensaje de que tú eres un campeón, de que tú puedes, de que esto y que el otro, que tú puedes decretar, y tanta basura que se está metiendo dentro de la iglesia de Dios. Y entonces Dios está probando a Eliseo para ver si Eliseo va a ser ese tipo de cristianos. Y entonces viene Elías y le dice a Eliseo: Eliseo, quédate en Jericó, porque Jehová me ha enviado el Jordán. Pero Eliseo no es ningún cobarde. Él sabe que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él también sabe que con él está el león de la tribu de Judá. Entonces descienden al Jordán. ¿Y qué significa el Jordán? Para empezar, quiero decirle que el Jordán es uno de los ríos más caudalosos del pueblo de Israel. Recorre 320 kilómetros desde donde nace hasta donde desemboca sin cortar el Mar Muerto. ¿Dónde nace el río Jordán? El río Jordán nace a los pies del monte Hermón. El monte Hermón mide aproximadamente 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Por eso cuando usted lee el salmo que dice: como el rocío de Hermón,
que desciende sobre los montes de Sión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque geográficamente Hermón está mucho más alto que los montes de Sión, y es tanto el rocío que recibe por altura, que ahí, a los pies del monte Hermón, nace el río Jordán. Ahora bien, para los países que vivían alrededor de Israel, los ríos eran considerados como algo sagrado. Por ejemplo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, para Siria, eran considerados como algo muy sagrado. Y muchos ríos eran considerados sagrados. Pero para Israel, el río Jordán no era considerado como algo sagrado. El río Jordán para Israel era considerado una barrera que se tenía que cruzar para entrar a la tierra que fluye leche y miel. De aquel lado del Jordán está la tierra que fluye leche y miel. Pero para nosotros como cristianos, ¿qué representa? ¿Qué simboliza el río Jordán? Bueno, hay que recordar que ahí en el río Jordán había un hombre llamado Juanito, y Juanito había sido enviado a bautizar para arrepentimiento de pecados, para perdón de pecados. Y entonces un día se le acercan y le dicen: oye, Juanito, ¿tú eres el Cristo? Y él dijo: no, yo no soy el Cristo, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. ¿Y quién es ese? Se llama Jesús. Y entonces más adelante vemos que Jesús se levanta en el último día de la gran fiesta y él dice: si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay que notar que dice: el que tenga sed, no dice pídame de beber, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y eso decía del Espíritu Santo que habría de dar a los que creyesen en él. Más adelante vemos que Jesús, cuando ya va a ascender al cielo, le da la orden a 500 personas y les dice: hey, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿A quién se le dio la orden? A 500 personas. En Hechos capítulo 2 vemos que en el aposento alto solamente había 120. Es decir, de 500 que recibieron la instrucción de que no se fueran de Jerusalén, porque dentro de no muchos días iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, 380 se desanimaron y se fueron. Y solamente 120 se quedaron esperando. Y entonces dice la Biblia, en Hechos capítulo 2, que estando en el aposento alto, 120, de repente llegó como un viento recio, y el Espíritu Santo los bautizó, y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y ahí nace la iglesia primitiva, una iglesia llena de poder, que era conocida en el cielo, en la tierra, y aún debajo de la tierra. Y entonces se levanta un Pedro que antes era un cobarde, que antes era un temeroso, se levanta y dice, porque decían: es que están borrachos. No, señores, no están borrachos, sino que esto fue lo que profetizó Joel, que en los últimos días Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, y entonces profetizarían, y entonces tendrían visiones, y entonces serían llenos del poder de Dios. ¡Aleluya! Es decir, que el río Jordán para nosotros simboliza el bautismo del Espíritu Santo, pero quiero decir que nosotros no nos sumergimos en un río que nace a los pies del monte Hermón. No, nosotros nos sumergimos en un río que dice el libro de Apocalipsis que nace del trono de Dios. Un río de agua limpia, un río de agua cristalina. Y por eso Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando yo llegué a la iglesia, bueno, yo me convertí en un cuarto lleno de puro maíz. Y cuando por primera vez fui a una iglesia, yo me ponía a orar en el altar, y yo escuchaba que algunos hermanitos que se ponían al lado mío, cuando estaban orando, de repente empezaban a hablar algo raro. Yo decía: ¿qué es eso raro que se oye? Yo decía: Señor, yo no sé qué ellos tienen, pero cuando ellos hablan así raro, yo siento bonito en mi corazón. Yo quiero lo que ellos tienen. Y yo pregunté: ¿qué es eso? Y me dijeron: eso es Espíritu Santo y fuego. Y entonces empecé a ayunar desde recién me convertí. Empecé a ayunar durante un mes. Y mi oración en la mañana era Espíritu Santo y fuego. Mi oración a mediodía era Espíritu Santo y fuego. Mi oración en la noche era Espíritu Santo y fuego. En la madrugada despertaba, abría los ojos y decía: Señor,
Espíritu Santo y fuego. Al mes de que yo me había convertido, en un culto de hogar, estaba practicando un hermano, el hermano Libo, no sé si seguirá conmigo, ya practicé con el Señor, ya estaba grande el hermano, un albañil. Recuerdo que estaba practicando allá en Tesalonicenses, donde decía: no apaguéis al Espíritu, estad siempre gozosos, etcétera, etcétera. Y entonces, en medio de su predicación, veo que se abre un panorama y escucho una voz que me dice: prepárate, porque dentro de 3 días yo te voy a bautizar con mi Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Wow! Yo estaba contento, yo no sabía qué es lo que había pasado, pero recordaba que me habían dicho que dentro de 3 días yo iba a ser bautizado con el Espíritu Santo. Y entonces recuerdo que vine con un policía, vine con un diácono de la iglesia. Ya ven que esos diáconos de la iglesia siempre están contentos con una sonrisa así de oreja a oreja. Y entonces vengo con este hermano y le digo: hermano, escucho una voz que me dijo que dentro de 3 días yo voy a ser bautizado con el Espíritu Santo. Y el diácono me miró de pies a cabeza, me escaneó y me dijo: ¿tú bautizado con el Espíritu Santo? Me dijo: no creo. Yo tengo más de 20 años pidiéndolo y todavía no llega. Y tú apenas estás comenzando. Wow. Pero yo estaba tan contento con lo que había escuchado que no me interesó, porque no puse atención con qué intención me lo había dicho. Vine con otro hermano y le digo: hermano, escuché esto y esto. Y se me quedó mirando. Traía yo el cabello largo, era rockero, traía pantalones de mezclilla rojos, traía tenis rotos y playeras negras con demonios. Y me acuerdo, yo le dije: no creo. Vine con el varón que me ganó para Cristo. El varón solamente me abrazó y me dijo: gloria a Dios. Pero como que no me creyó. 3 días después, un 7 de julio de más de 30 años, un 7 de julio era un domingo, recuerdo. Yo trabajaba en una tortillería y llegaba un poco tarde por causa del trabajo. Pero a mí se me había olvidado lo que 3 días antes había escuchado. Pero yo sentía un gozo en mi corazón. No sé, estaba contento y yo lo único que quería era estar en la iglesia. Terminé mi trabajo, me fui corriendo, me bañé y me fui corriendo a la iglesia. Yo siempre llegaba los domingos un poco tarde porque tenía que ir a alistarme y todo. Y entonces cuando llegué, la iglesia estaba completamente llena. Todo el lugar estaba lleno, había gente en los pasillos, había gente afuera de la iglesia. Y estaba la alabanza en su apogeo. Había gente danzando, había gente llorando, había gente adorando, había gente llorando. No, era hablando en lenguas. Era un mover de Dios tremendo. Y yo, como muchos cristianos, llegué y me paré hasta allá atrás. Y entonces va aquel bendito policía y me dice con una sonrisa: hermano Alberto, Dios le bendiga, qué bueno que llegó. Dice: pásele al frente. La primera vez que estaba así. Yo me quedé así como que dije: hermano, habiendo tanta gente afuera, ¿por qué me dijo a mí? Para esto, el varón que me ganó para Cristo en ese tiempo estaba en 21 días de ayuno. Y él, al inicio de la dirección, él platicó una visión que tuvo en la mañana. Dice que en la mañana estaba orando y cuando terminó de orar se sentó en el suelo, se recargó en la pared, cerró los ojos. Yo no lo escuché porque yo llegaba tarde. Entonces ya después él me lo platicó. Dice que cuando él se recarga en la pared, cierra los ojos, de repente tiene una visión. Y en la visión él se ve que está parado afuera de la iglesia, mirando hacia el frente. Y entonces dice que sintió que alguien llegó y lo abrazó por la cintura. Y cuando volvió, vio que era el Señor Jesús. Señor Jesús, ¿qué es lo que tú tienes? Y el Señor le dijo: mira hacia el frente, ¿qué es lo que ves? Dice: veo a un varón que está en la primera banca y está agachado. El Señor le dijo: dile a la iglesia que al final del culto oren por él, porque yo voy a derramar mi gloria sobre su vida. Amén, Dios. Yo eso no lo escuché. Pero cuando aquel diácono viene y me dice: hermano Alberto, la primera banca está vacía, pásale al frente. Yo cometo el primer error y le digo: no, hermano, yo estoy bien aquí me estoy gozando. Y entonces aquella sonrisa angelical se desfiguró. Y ya más serio me dice: hermano Alberto, le dije que la primera banca está vacía. Segundo error: hermano, yo aquí estoy bien contento. Y entonces el chavo: hermano Alberto, le dije
que la primera banca está vacía, pásenle al frente. Y yo dije, la 107. Y entonces, que me venga la primera banca. Increíble, la primera banca estaba vacía. Había gente en los pasillos, había gente afuera, pero la primera banca estaba vacía. Entonces vine, me senté en la primera banca, me seguí gozando. Llegó la predicación. Al final el predicador dijo, vamos a doblar rodillas, vamos a orar. Y entonces yo caí de rodillas y cerré mis ojos y yo dije, Señor, hoy no tengo ganas de pedirte nada de Dios. Y me acordé, Señor, hoy tengo un mes de haberme convertido. Hoy tengo un mes de que tú me salvaste. Y empecé a darle gracias a Dios por eso. Señor, gracias por haberme perdonado, gracias por haberme salvado. Pero cuando yo estoy platicando con Dios, de repente empiezo a sentir que un fuego empieza a caer sobre mí y me empieza a inundar mi cuerpo. Y yo empecé a sentir algo tan hermoso, tan glorioso, y yo sentí que mi corazón estaba creciendo. Y de repente siento que mi boca se empieza a trabar y no puedo hablar. Y yo decía en mi mente, Señor, no sé qué me está pasando, pero es hermoso lo que estoy sintiendo. Pero yo sentía que de tanto gozo mi corazón iba creciendo y estaba a punto de estallar. Yo decía, Señor, en mi mente yo decía, Señor, tengo que hablar porque si no mi corazón va a reventar de gozo. Y entonces hago un esfuerzo y empiezo a hablar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo empiezo a hablar, ya no era el español que yo hablaba. Empezaron a salir lenguas y lenguas y lenguas y lenguas y lenguas. Estuve por mucho tiempo hablando de lenguas del Espíritu Santo. Me estaba bautizando el Espíritu Santo. Estaba llegando a mi vida. Bendito sea el Señor. Ya que el fuego era más impresionante. Yo no sé cuánto tiempo pasé ahí. El culto empezaba a las 3 de la tarde. Cuando yo me levanté de ahí, las luces estaban apagadas. Era cerca de la medianoche. Solamente había 2 personas, el pastor y el varón que me ganó para Cristo. Entonces vine con el varón que me ganó para Cristo, con Paco, la vacía, y dije, ya lo tengo, y me dijo, gloria a Dios. Vine con el pastor y le dije, hermano, quiero bautizarme en agua. Rápidamente me doctrinó, me dijo, pues fíjate que Felipe iba por ahí, de repente se lo llevaron para allá y le dijo a uno, y el resto le dijo, pues ahí hay un charco y de volar. Así, esa fue mi doctrina, perdón, que es malo. Y me dijo, dentro de 8 días, 14 de julio, nos vamos a Caracas a bautizar, porque hay muchos que se van a bautizar. Pero cuando hablo de Caracas no era Venezuela, era un río por allá cerca de un rancho en Veracruz. Y entonces, 14 de julio, estamos yendo a Caracas. Y de todos los hermanos que se habían decidido bautizarse, ninguno quiso bajar a las aguas históricas. Solamente yo. Yo fui el único que decidí bajar a las aguas. Y entonces yo recuerdo que hubo gente dentro de la iglesia que decía, llegaba yo al templo y me ponía a orar y empezaba a hablar en lenguas y me decían, ¿cómo es posible que este expandillero se acaba de convertir y está hablando en lenguas? Tantos años yo pidiéndolo y no llega. Otros decían, ahorita porque está en su primer amor. Y yo les decía, ¿cómo hay otro? Yo nomás conocía a Jesús en mi primer amor y ahí me quedo. Otros decían, eres llamada de petarte, cuando vengan las luchas, entonces te queremos ver. Pues yo no sé qué pasó. O el fuego nunca se ha apagado, o el petate salió muy bueno, pero yo sigo sintiendo lo que es ese fuego, hablar en mismas lenguas. Yo no sé, yo digo gente que dice, es que yo tengo muchos años que no hablo lenguas. Yo nunca he dejado de hablar en lenguas. Yo no sé lo que es eso. Yo siempre, desde que el Espíritu Santo llegó a mi vida, siempre podía hablar en lenguas. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ellos vieron el río y se quedaron parados a la orilla del río. Y hay muchos cristianos que están parados a la orilla del río. 5 años, 10 años, 30 años y no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Muchos dicen, es que Dios no me lo quiere dar a mí. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si dice que el Espíritu Santo es para toda carne, a menos de que sea de madera, a menos de que sea de metal. Pero si eres de carne, tú eres un prospecto para que el Espíritu Santo te bautice. Amén, Dios. Muchos llegaron y se quedaron a la orilla del Jordán. Yo llegué hambriento, sediento de Dios. Y cuando vi ese río cristalino,
Yo no me quedé parado a la orilla, yo me aventé un chapuzón. Yo dije, es ahora o nunca. Y gracias a Dios, más de 30 años y aquí sigo adorando a mi Señor. Amén. Dios está probando a Eliseo para ver si Eliseo va a ser de los que se van a quedar parados a la orilla del Jordán o van a cruzar. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es la introducción donde se abre la puerta para entrar a los ministerios, para entrar a los dones, para entrar a los talentos. De aquel lado está la tierra que fluye leche y miel, de aquel lado está la unción. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres orar por los enfermos y que los enfermos sanen? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres que Dios te use dando una palabra? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres que Dios te levante como predicador, como evangelista, como pastor, como maestro? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Hoy en día, tristemente, hay mucha gente que sale de un instituto bíblico lleno de letras, pero nada de espíritu. Nada de espíritu. Yo escuché a mi pastor después de 23 años de ser pastor. Un día que tuvimos una visitación de parte del Señor y fuimos llenos del Espíritu Santo, escuché a mi pastor hacer una declaración tremenda. Él dijo, hoy he nacido de nuevo. Wow. 23 años de pastor y ese día había nacido de nuevo. Y desafortunadamente hay muchos pastores que están predicando, pero no son bautizados, no son llenos del Espíritu Santo. Tienen un título, pero no son ungidos por el poder del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Entonces viene Elías y le dice, Eliseo, quédate aquí porque voy de aquel lado. No, vive Jehová y vive tú, amigo, que yo no te dejaré. Él no está dispuesto a quedarse a la orilla del Jordán. Entonces viene Elías, dobla su manto, golpea, las aguas se abren en dos y cruzan. Ya están de aquel lado. De aquel lado están los dones, de aquel lado están los ministerios, de aquel lado está la unción. Van caminando y le dice Elías a Eliseo, Eliseo, pide lo que quieras antes de que yo sea quitado de ti. Pide lo que quieras. Mis hermanos, era lo que había estado esperando Eliseo. Que se le dijera, pide lo que quieras. Entonces le dice Eliseo a Elías, Elías, quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dice, cosa difícil has pedido, pero vamos a hacer un trato. Si Dios te permite verme cuando yo sea quitado, te será hecho. Si no, no. Él dijo, amén. Si Dios no me los quiere dar, ya no es problema mío. Pero Dios está viendo que llegué hasta aquí. Si Dios no me lo quiere dar, está bien, ya es decisión de Dios. Pero Él vio que no me quedé fiel. Si Dios no me lo quiere dar, está bien. Pero Dios vio que no me quedé conformista en Betel. Si Dios no me lo quiere dar, está bien. Pero Dios está viendo que no fui un cobarde y me quedé frente a Jericó. Si Dios no me lo quiere dar, está bien, es decisión de Dios. Pero Dios está viendo que no me quedé parado a la orilla del Jordán. Hermano, no sé cuánto tiempo llevas en el cristianismo, pero haz que valga la pena tu vida como cristiano. Que no pase el tiempo sin que hagas nada. Que no pase el tiempo sin que seas lleno del poder de Dios. Hay cristianos que no vienen al culto, está bien. No pudieron venir porque dice, oye, está bien. Pero nunca pierdas tu comunión con Dios. Amén. Cada mañana levántate a orar 5 o 10 minutos. Se va a volver un hábito en tu vida. Y cuando salgas de tu casa sin orar, te vas a sentir mal porque no oraste. Amén. Porque cuando se vuelve un hábito y es una delicia estar orando, no puedes salir de casa sin haber orado. En la noche no puedes dormir si primero no doblas tus rodillas. Amén, gloria a Dios. Si no puedes venir al culto, está bien, lo entendemos. Pero hay veces que enviamos al Señor por cosas que no valen la pena. Amén, gloria a Dios. No venimos a un culto por venimos a una fiesta. Y ahí sí nos gozamos. Aquí hay que sacar un aleluya, un amén, con un tirabuzón. Hay que estarlo programando, hay que hacerlo de Estados Unidos por lo menos. Hay iglesias que atrás de las sillas ya tienen ahí un botón que dice push button. Así de que cuando dice el predicador, gloria a Dios, ahí le aparece push button, ya aparece la pantalla, gloria a Dios.
a tu vida como cristiano. El día que lleguemos al cielo, digamos, Señor, hice todo lo que pude por servirte, por arreglarte, por ganar almas para ti, Señor. Yo no sé cuánto hice, pero sé que valió la pena. Y entonces el Señor te dirá: buen siervo fiel, entra al gozo de tus hijos. Amén, Dios. Yo digo que algo que me mantiene a mí firme, buscándolo, es que lo único que quiero es que cuando llegue al cielo, lo único que anhelo, si Dios no me quiere dar corona que no me dé, no le hace. Yo lo único que quiero ver es su rostro. Ese rostro que dice la Biblia que fue molido por mi pecado. Ese rostro que fue escupido por mi pecado. Ese rostro que fue coronado con espinas por mi pecado. Cuando yo vea a Jesús, yo voy a besar su rostro, yo voy a besar su mejilla y voy a decir: gracias. Porque cuando nadie ha dado un peso por mí, tú dices tu vida completa. Eso es lo que yo anhelo. ¿Qué es lo que anhelas tú? Dice la Biblia que va Elías y Eliseo. Entonces viene un torbellino y los separa. Elías es arrebatado al cielo, pero se levanta Eliseo y entonces ve que se le ha caído su manto. Se le ha caído su manto a Elías. Toma el manto de Elías y ahora va de regreso, ya no como el servidor de Elías, no, ahora va de regreso como el profeta de Israel. Y de aquel lado estaban los criticones, de aquel lado se quedaron los cobardes, de aquel lado había profetas que lo estaban viendo a ver si iba a poder o no iba a poder. De aquel lado estaban los que se quedaron a la orilla del río. Se para otra vez en la orilla del río Jordán, y entonces él pregunta, golpea las aguas y él hace una pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Cuál cree que fue la respuesta? Sencillo: el Dios de Elías ahora está con Eliseo. Bendito. Amén, Dios. Hay que ir en busca de la unción. Hay que ir en busca de la unción. Tenemos un pequeño remanente, pero aquí puede estar la presencia de Dios. Y que la gente allá afuera llegue, no por un predicador, no por una pastora, no, sino porque la presencia de Dios está en este lugar. Pero la presencia de Dios la vamos a provocar usted y yo. ¿Cuántos quieren ir en busca de la unción? Amén, ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Recuerden lo que Jesús dijo. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No digo pídame de beber. El agua está ahí, solamente tienes que beber. Otra de las cosas que te digo y te tengo esa buena noticia: el que bautiza con el Espíritu Santo se llama Jesús. Y la buena noticia es que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él dijo: yo estaré. Así que el que bautiza con el Espíritu Santo está aquí, en medio de nosotros. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos y empieza a adorarle. Empieza a hablar con Él. Si has hecho cosas que no están bien, dile: Señor, perdóname. Límpiame, Señor. Y lléname de ti. Lléname de ti. Porque yo quiero de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Yo quiero que tú me bautices con tu Espíritu Santo. Dice la Biblia: abre tu boca que la llenará. Abre tu boca que la llenará. Tiene que abre tu boca y alábale. Alábale ahí donde estás, alábale. Dile: Señor, por favor, lléname. Tócame, Señor, lléname de ti. Dile: Espíritu Santo, tócame, por favor. Aquí está mi corazón. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Lléname de ti. Lléname de ti. Iglesia, papá está aquí. Iglesia, papá está aquí. Papá está aquí. Abre tu boca. Dile: Señor, toca mis lenguas.
Dile, Señor, toca mis lenguas, toca mis lenguas, toca mis lenguas. Ay, ay, ay. Puedes sentirlo, puedes sentir su presencia. Él se está moviendo en este lugar. Él se está moviendo en este lugar. Él se está moviendo. Dile, Señor, tócame, por favor. Dile, Señor, tócame, por favor. Dile, Señor, tócame, por favor. No me quiero ir como llegué. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Oh, la basta, prepara tu corazón. Abre tu corazón y abre tu boca porque Él quiere llenar este día. Abre tu corazón y abre tu boca porque Él la quiere llenar. Porque su presencia está aquí. Porque su presencia está aquí. ¿Listos? ¿Listos? Padre, yo te pido con todo mi corazón, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame, Señor, en esta iglesia. Que tu Espíritu Santo fluya, Señor. Mira, Señor, aquella ovejita, Señor, que están esperando a su pastor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Señor, toca, Padre, rompemos todo el yugo quebrantamos, todo lo que esté estorbando, Señor, la mente y los corazones. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de incredulidad se va fuera. Todo espíritu de incredulidad se va fuera en el nombre de Jesús. Todo yugo sacude a causa de la unción. Oh, sí, Señor. Señor, rompe cadenas, Señor. Rompe cadenas, Dios mío. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, que ese viento recio, Señor, llegue, Señor, a este lugar. Llegue, Señor, a este lugar. No dejes de adorar, no dejes de adorar. Sigue adorando. Sigue adorando. Ese es el problema, que muchos se detienen a medio camino. No, sigue avanzando, sigue avanzando. No te quedes en Gilgal. No vale la pena Gilgal. No vale la pena Gilgal. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir. Recuerda ese tiempo en Betel. Recuerda cuando Cristo te salvó. Recuerda cuando tu vida cambió. Recuerda cuando encontraste tu primer amor. Que querías estar en la iglesia. Que querías seguir adorando. Que querías servir a los demás. Que querías hablar del mundo de Cristo. Pero quizá algo pasó. Quizá algo pasó y te enfriaste. Quizá algo pasó y te enfriaste. Pero vuelve a tu primer amor, dice la Biblia. No, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Hay que seguir avanzando. Pero es que, hermano, la prueba. Pero es que, hermano, la lucha. Pero es que, hermano, el enemigo se ha levantado, sí. Pero contigo está Jehová, Dios de los ejércitos. Y Él nunca ha perdido una batalla. Nunca perderá la guerra. Y Él va delante de ti como poderoso gigante. Él va delante de ti como poderoso gigante. ¡Aleluya! Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Llega al Jordán, llega al Jordán, llega al Jordán, pero no te quedes parado en la orilla. No te quedes parado en la orilla. Llega y sumérgete, llega y sumérgete, llega y sumérgete. Porque el que bautiza con el Espíritu Santo está aquí. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. Y Él está aquí. Jesús bautiza, Jesús bautiza, Jesús bautiza. ¡Oh, aleluya! Llena, Señor, llena, llena, llena. Abre tus labios, 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 ahí están. Ahí están esos labios. ¡Oh, bravo, no, solo arriba! ¡Ay, solo arriba! Tóquense. ¡Oh, solo arriba! Ahí viene el fuego sobre tu vida. Tócala, Señor. Toca sus lenguas, Señor. Llénalo de ti, Señor. Aleluya. Tócala, Señor. Tócala, Dios mío. Hace mucho tiempo que su corazón se enfrió. Hace mucho tiempo que ella no tiene ese mismo deseo de adorar, de buscar. Pero aquí está el Señor. Aquí está el Señor, la verdad. Que la pueda volver a levantar. Porque a Él no se le ha olvidado lo
lo que un día le prometió. Y Él no ha dejado de escuchar su petición. Pero búscame, dice el Señor, búscame. Búscame y daré mi gloria. Oh, papacita, papacita. Toca, Señor, a mi hermano. Tócalo, Señor, tócalo, Señor, llénalo de ti. Oh, Isabel, ti. Señor, tú estás buscando a esos Elías. Tú estás buscando a esos Eliseos. Tú estás buscando corazones como los de David, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Levántalo, levántalo, Dios, para tu gloria. Oh, Samaquita, Ramamasa. Oh, Samaquita, Ramamasa. Veo que hay una espada en tus manos. Hay una espada de fuego en tus manos. Oh, Samaquita. Oh, Samaquita. Yo tengo algo para ti, dice el Señor. Yo quiero que seas mi instrumento. Pero debes dejar de hacer lo que estás haciendo y volverte a mí. Tócalo. Gracias se recibe, porque su amor no se compra ni se Señor, toca mis hermanas, toca, llénalo de ti, Dios mío. Llénalo de ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú estás aquí. Toca este varón, Señor, toca este varón. Ay, Rama, ay, Pila, ay, Cabana, ay, Samay, aquí, Rama, llénalo de ti, Señor, llénalo de ti, mi Dios. Gracias, Dios mío, gracias por la vida de mi hermano. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, que la vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, llénala, toque. Señor, satúrala de tu Espíritu Santo, Dios mío. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano. Oh, tócalo, Señor. Tócalo, Señor, tócalo, Dios mío. Llénalo, Señor, de ti, llénalo, Señor, de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Derrama, Señor, derrama de tu Espíritu Santo en este lugar.